Vamos a hablar de 3 cosas en las que tienes que fijarte a la hora de hacer postproducción de voces. Me voy a estar concentrando ahorita en el caso específico de la música. Sin embargo, esto te puede servir también mucho para cuando estás trabajando voces, a lo mejor para un video de YouTube, voces para a lo mejor una conferencia que hayas grabado y que tenga que salir en un DVD. No sé, todavía si usas DVDs, pero... 3 cosas en las que te tienes que fijar para hacer postproducción de voces. Punto número 1. Las voces tienen que estar bien editadas. Tengo aquí un ejemplo perfecto. Tengo aquí una canción, se llama Traicionero. Es una colaboración que hice con Anaíra. Te dejo el enlace para que la escuches completa en la descripción. ¿A qué me refiero con que esté bien editada la voz? ¿Y por qué digo que esto es un gran ejemplo? Bueno, parte de la identidad sonora de Anaíra es hacer doblajes de la voz. Un doblaje quiere decir que doblas la voz, es decir, que lo grabas 2 veces. Cuando tienes voces en capas, es importantísimo que estén bien editadas, es decir, que vayan parejitas de tal forma que coincidan las sílabas de una voz con la otra voz. Porque si no, de repente tienes un absoluto desastre de consonantes y suena como clac, 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 clac. Puede que esto no te importe mucho. Sin embargo, esto va a ser la diferencia entre una gran canción y una excelente canción. Hay plugins que te pueden arreglar esto, incluso al grado de corregirte la fase y que empiecen perfectamente en fase una voz con la otra voz. Sin embargo, yo prefiero alinear la transiente, las ondas transitorias de la voz manualmente. Lo que hago yo es manualmente acomodar el inicio de una consonante de una pista con el inicio de esa consonante en la otra pista. Por ejemplo, aquí tengo este que no sé qué es, vamos a ver qué es. Nunca estuviste en la mala. Es un K, es el K de nunca, ¿ok? Entonces podemos ver que este empieza ligeramente después que este de aquí arriba. Entonces lo que voy a hacer antes que nada es ver dónde termina la consonante que estoy editando. Voy a cortar ahí. ¿Por qué? Para no mover toda la palabra, sino solamente mover esta consonante. Voy a cortar donde está la onda transitoria, es decir, la transiente, o sea, esto de aquí. Y voy a moverlo manualmente hasta donde se quede aquí parejito, pues. Más o menos como por ahí. Vamos a ver. Y ya tenemos ahí que está alineado. Nunca estuviste en la mala. Y ya se escucha como un solo nunca. En lugar de nunca, suena como nunca. Esto se nota más en las sílabas que tienen consonantes pues más marcadas, ¿no? Como tus P's, tus T's, tus K's. Tú me entiendes. Se nota muchísimo más con ese tipo de consonantes que con tus M's, con tus N's, con tus J's, etcétera, ¿no? Ahora, no siempre va a ser perfecto. ¿Por qué? Porque como son 2 interpretaciones diferentes, a lo mejor una la dijo un poquito más rápida que la otra. Entonces hay que tener cuidado que a la hora de ajustar esto, no se te desacomode todo lo demás, ¿verdad? Ahora, no solamente se trata de acomodar las 2 voces entre sí para que vayan parejitas la voz 1 con la voz 2, por así decirlo, sino que también se trata de acomodar ambas voces como una sola entidad dentro del grid de la canción. ¿Qué es el grid? O sea, por grid me refiero al beat de la canción. Para esto vamos a usar una herramienta adicional. Yo sé que muchas veces podemos como guiarnos por el beat de la canción, sin embargo, esto nos puede a veces distraer un poquito y necesitamos concentrarnos específicamente en la voz y en lo que está sucediendo nada más con la voz. Para esto vamos a hacer uso de nuestro queridísimo metrónomo. Yo lo único que quiero es respeto y es sudor. Por ejemplo, ahí sudor puede caer más alineado con el beat. Si te fijas, aquí está el 4 y aquí está dor. Esta es la sílaba dor. Aquí tenemos la ventaja de que pues ya no tenemos que hacer un corte posterior aquí, sino que ya está cortado. Por lo tanto, todo lo que movamos va a mover exactamente lo que necesitamos que se mueva. Vamos a agarrar el sudor, el dor del sudor, y lo vamos a mover justo para que caiga en el 4. Ahora, no lo voy a mover exactamente donde empieza el dor, sino que lo voy a mover donde está un poquito más a la derecha, que es la parte fuerte de la sílaba, que es el sudor, ¿sabes? Donde ya terminó de decir la D. Entonces estamos tomando aquí en cuenta el ataque de la D para que entre en el dor, ¿sabes? Vamos a ver cómo suena. Respeto y el sudor que tú habías prometido. El respeto y el sudor, ahí está. Yo lo único que quiero es respeto y el sudor que tú habías prometido. Ahora se escucha un poquito muy editado, ¿sí? Se escucha ahí el navajazo. Entonces ahora sí, ya es en donde compensamos un poquito el posicionamiento de la sílaba. Vamos a lo mejor hacerlo un poquito más para acá, para que no suene tan navajeado. Necesitas tener buen oído para identificar esas cosas. Si identificaste algo y no quieres que se escuche, digamos, tan editado, siempre le puedes poner un crossfade. En el caso de Logic, le das TA y te pone la herramienta de fades. Entonces yo lo que voy a hacer aquí es un crossfade muy discreto.
Vamos a ver cómo suena. Yo lo único que quiero es respeto y el sudor que tú habías Muchísimo más natural. Y ya te queda el sudor, el dor en el 4, que es en el tiempo fuerte, que es en donde tiene que ir. Ese es el tip número 1. Edita bien las voces, que todo vaya donde tenga que ir. Sí te vas a tardar unas 2, 3 horas, 4 horas, 5 horas, a lo mejor un día completo nada más en editar, pero créeme, vale la pena. Esto es lo que te va a diferenciar de alguien que pues nada más grabó y pues ya ahí quedó la voz, ¿no? Que de hecho si miras mi video que hice reaccionando a la canción esta de Kuno, te lo dejo aquí en la esquina superior derecha de este video, fue una de las observaciones que yo hice, ¿verdad? Que donde dice tal vez no, el tal vez no entra en el beat. Y eso es, precisamente esto es a lo que me refería. Tip número 2, la dinámica de la voz. A lo que me refiero con la dinámica de la voz es que esté bien comprimida de tal forma de que tenga una buena presencia dentro de la canción. Y para esto hay dos cosas que tienes que identificar. La primera es el género. ¿Por qué es importante identificar el género? Porque entonces así puedes identificar el rol que tiene que cumplir la voz dentro de la canción. Y el punto número 2 que tienes que identificar dentro del tema de la dinámica es el tipo de voz con el que estás trabajando y el tipo de interpretación que está cumpliendo esa voz. En el caso de Anaíra, si te fijas, es una voz con mucho aire, es una voz hasta cierto punto suave. Sin embargo, el género es reggaetón y es una canción con un tema fuerte, es una canción que le está reclamando a alguien. Tú eres un traicionero, ¿no? Tú me hiciste esto. Ajá. Entonces la voz tiene que ser agresiva. ¿Cómo le hago para que Anaíra, con su voz, logre transmitir este mensaje? Pues obviamente con compresores. Te voy a decir algo, yo ya grabé esta voz con compresores. Usé un Pro VLA2 de Art Pro y usé un limitador muy transparente que es el PWM Dual Limiter, también de Art Pro. Si alguien de Art ve esto, patrocínenme, qué pedo, güey. Bueno, el Pro VLA2 es un compresor óptico, tiene una etapa de bulbos también me colorea la voz, lo cual me ayudó a enfatizar todavía más, digamos, la airosidad de la voz de Anaíra. Y la ventaja del limitador del PWM es que es sumamente transparente. Todo esto me ayudó a que mis voces se grabaran así como está aquí en la pantalla. Si te fijas, traen una dinámica bastante, pues, consistente. Ahora, en los canales individuales de las voces líderes, ojo, esto es en las voces líderes, no hay absolutamente nada, como puedes ver aquí del lado izquierdo, en el channel strip, no hay nada. ¿En dónde sí hay algo? En las voces, digamos, de refuerzo. Aquí en los coros tenemos 4 voces. ¿Por qué tenemos 4 voces? Cada una grabada independientemente. Ninguna es copy-paste. No puedo hacer yo copy-paste aquí porque pues, no me va a servir de absolutamente nada. Como dije anteriormente, la identidad sonora de Anaíra es duplicar las voces, es tener doblajes de voz. Entonces tengo su voz aquí, su voz doblada acá, y aquí tengo otras 2 voces paneadas izquierda y derecha para tener una voz líder, en este caso que consiste de 2 voces más un efecto estéreo en la voz. Tenemos la voz 1. Traicionera, te voy a perdonar el día. Tenemos el doblaje de la voz 1. Traicionera, te voy a perdonar el día de tu entierro. Tenemos la voz izquierda para el estéreo. Traicionera. Y la voz derecha para el efecto estéreo. Traicionera. Ahora, estas 2 voces tienen un band pass filter, como puedes observar aquí. Este band pass filter es nada más para tener una banda específica en las voces estéreo. No queremos ni el low end de la voz, la panza de la voz, ni tampoco queremos toda la parte de los agudos de la voz, o sea, que vendría siendo la parte inteligible, porque esa ya la tenemos aquí arriba y no queremos sumas innecesarias ahí. Entonces la parte estéreo junta suena así. Te voy a perdonar el día más de las tu líderes. Entierro. Te vas a tropezar con mi sal en cualquier suelo. Entonces ya tenemos un efecto estéreo súper discreto, pero contundente y relevante para la canción. ¿A qué voy con todo esto? Yo sé que iba a hablar de la dinámica. Bueno, porque todo esto va a constituir una sola pista de voz, que es este grupo de acá, en donde yo puse muchos plugins porque estuve experimentando un montón a ver qué funcionaba, a ver qué no funcionaba, y al final nada más me quedé con 2. Bueno, 3 si tomamos en cuenta el delay que ahorita está en bypass. Bueno, ya con delay suena así. Te voy a perdonar el día de tu entierro. Pero bueno, aparte del delay, ¿con qué plugins me quedé? Me quedé con un compresor y un ecualizador, que hablando objetivamente es lo único que necesitas para lograr una gran mezcla. ¿Qué compresor? En este caso tengo el Fetish de Analog Obsession y un ecualizador también de Analog Obsession. ¿Qué están haciendo estos 2 plugins? ¿Y por qué estoy escogiendo un FET? Porque el FET es muy rápido. Entonces, si nos fijamos aquí en el ataque, tenemos un ataque de 21 microsegundos.
O sea, todavía más abajo, es menos de 1 milisegundo. Y el release tenemos 400 milisegundos, lo cual es pues, ahí 2, 3, ¿verdad? Aquí en lo que tienes que poner atención para escuchar el compresor en acción es la diferencia de volumen en el te voy a perdonar el día de tu entierro, ¿sabes? Entre las sílabas, digamos, fuertes y la conexión con el resto de las sílabas. Por ejemplo, te voy a perdonar el día. Tienes que fijarte en el volumen, en la diferencia de volumen entre estas dos partes de la canción. Fíjate en el voy y en el entierro. ¿Va? Checa. Te voy a perdonar el día de tu entierro. Activamos el compresor. Te voy a perdonar el día de tu entierro. Te voy a perdonar el día de... Te voy a perdonar el día de tu entierro. El día de tu entierro. Con el compresor activado tenemos una consistencia increíble en la voz, en todas las voces. Al mismo tiempo, este compresor lo que está haciendo es como hacerle como de pegamento también con las voces estéreo, y ya a todo eso ya le ponemos un delay. Algo que también es bien importante es que este es el coro de la canción, porque aquí es en donde la voz tiene que generar un mayor impacto. No solamente le está diciendo tú eres traicionero, o sea, está siendo más agresivo para la persona a la que le está hablando, es tú eres traicionero, sino que lo está haciendo en una quinta. El tú eres traicionero es un fa. ¿Qué tiene que ver que sea un fa? Que es la quinta dominante, es de la fundamental, que es un si bemol. La canción está en si bemol, el coro entra con una nota en fa, lo cual hace que la voz tenga que ser todavía más dominante. Y yo con base en eso puedo tomar decisiones de compresión todavía más relevantes para la canción. En este caso, usar un compresor agresivo, un compresor con mucho punch, y que me mande la canción hasta adelante, perdón, que me mande la letra hasta adelante, la voz pues hasta adelante. Voy a poner la canción completa y quiero que te fijes cómo suena la voz sin compresión. Ahí está activado, vamos a desactivarlo. Activado. Desactivado. No solamente le da volumen a la voz, sino que también le da consistencia y le da presencia a la voz. Y esto es a lo que me refiero con que tienes que saber trabajar bien tu dinámica. No me voy a clavar mucho, solamente tenlo presente. En otro video te voy a enseñar bien cómo usar compresores desde cero para tus voces y todo lo que necesites en general. Punto número 3 en el que te tienes que fijar a la hora de hacer postproducción de voces es la interacción de las voces con el resto de las cosas que están sucediendo, ya sea en un video, ya sea en una canción, ya sea en lo que sea. Por ejemplo, en un video a lo mejor tienes un montón de explosiones y tienes un montón de, no sé, efectos de sonido, pero al mismo tiempo tienes diálogos. Tienes que cuidar muchísimo que no se pierdan los diálogos en lo que estás haciendo, ¿no? En este caso es una canción. ¿Qué otras cosas tenemos sonando aparte de la voz? Instrumentos, tenemos percusiones, tenemos pianos, tenemos bajos, tenemos un montón de cosas. Con la mayoría de estas cosas no vas a tener absolutamente ningún problema, porque por ejemplo el bajo está en un registro completamente diferente al de la voz, entonces la interacción pues va a ser bastante sana. Sin embargo, ¿qué pasa cuando tienes otras voces como estas? Traicionero. Que se juntan con tu voz líder. Te voy a perdonar el día. Tienes que hacer que esto suene sin que opaque a esto. ¿Por qué? Porque esta es tu voz principal. Y esto tiene que sonar igual de fuerte que esto. ¿Cómo le haces? Puedes usar un compresor en sidechain, puedes hacer automatizaciones de volumen, puedes hacer un montón de cosas. La mejor opción que encontré yo fue usar un ecualizador dinámico. Este es el F6 de Waves. ¿Qué es un ecualizador dinámico? Tengo en TikTok un video completo sobre ecualizadores dinámicos que muy probablemente voy a estar subiendo también a este canal de YouTube. Pero a grandes rasgos, lo que hace un ecualizador dinámico es que aplica una curva de ecualización solamente cuando la señal supera cierto umbral definido por el operador. Este ecualizador dinámico que puse aquí tiene una etapa adicional a eso, y es que se activa vía un sidechain externo. Este sidechain externo es efectivamente nuestra voz líder, el tú eres traicionero. Ajá. Entonces, ¿qué es lo que está haciendo? Cuando suena esta voz de aquí, la voz líder, se atenúa esta banda de acá de la segunda voz. Lo que estoy logrando con esto es que cuando suene el traicionero, es decir, la voz secundaria, y encima de eso suene la voz principal, la señal de la voz principal atenúe una banda específica de la voz secundaria
solamente en el mid, no en los sides, es decir, solamente en medio, que es en donde va la voz principal, y que los lados, es decir, el efecto estéreo de la voz secundaria, me los deje intactos, porque ahí no me importa que se opaque mucho la voz principal, me importa que no se encimen en la parte de en medio. ¿Cómo hice esto? Bueno, para empezar, en mi input del sidechain externo estoy escogiendo el bus 2. ¿Por qué el bus 2? Porque es el bus del grupo donde está mi voz principal. Una vez que hice esto, me fui a las voces secundarias y empecé a escuchar dónde es en donde se enciman. Aproximadamente entre 153 Hz, que es en donde vendría estando más o menos la frecuencia de las otras voces. Y acomodé mi threshold, acomodé mi umbral, más o menos a donde quiero que se empiece a actuar el ecualizador. Aquí le puse que actúe con el sidechain externo, muy importante, y aquí lo seteé nada más en mid. Quiero que escuches la interacción entre el traicionero y el te voy a perdonar el día de tu entierro con el ecualizador dinámico apagado. Ahora escúchalo con el ecualizador prendido. Lo que vas a escuchar es que el ro, el último ro, el traicionero, ese último ro, como que se va a ir a los lados para hacerte espacio para la voz principal, para que la voz principal entre en medio. Este mismo ecualizador dinámico lo podemos poner en nuestro bus instrumental si tuviéramos uno, o nuestro bus de cualquier cosa que sientas que le está estorbando a la voz. Puedes ponerle un ecualizador dinámico que se active con un sidechain externo que sea la voz principal, nada más en medio, que es en donde está la voz principal, y nada más cuando suene la voz principal. Un efecto muy sutil pero que te puede servir mucho. Si miras el video que hice de reaccionando a Kuno, sabrás por qué es un problema cuando no tienes una voz en medio, porque no puedes hacer esto. Y eso eleva tu riesgo de enmascaramientos potenciales, o de que se estén peleando una voz con otra, o una voz con algún instrumento y cosas así, ¿verdad? Pero bueno, en esencia, esas son 3 cosas en las que te tienes que fijar para hacer postproducción de voces. 1, que esté bien editada. 2, que esté controlada la dinámica y que sea consistente y coherente para la canción. 3, que la voz esté interactuando bien con el resto de los elementos que estén sonando en lo que sea que estés trabajando. Yo sé que no entré mucho en detalle sobre cómo hacer las cosas, sin embargo, el hecho de que sepas que estas cosas existen y las tienes que tomar en cuenta, pues ya te abre camino a un mundo de posibilidades. Las técnicas específicas con las que se puede lograr esto, pues ya depende mucho de los recursos que tengas a tu disposición y de qué tanto quieras experimentar al respecto, ¿verdad? Si te suscribes aquí al canal estaría chido, porque yo después voy a subir videos sobre cómo hacerlo específicamente, sobre cómo funciona un ecualizador, cómo funciona un compresor y cómo funcionan los niveles y todo ese rollo, ¿va? La canción, insisto, se llama Traicionero, es una colaboración entre tu servidor y Anaíra. Te voy a dejar el link en la descripción. Tal vez para cuando estoy subiendo este video todavía no salga. Sin embargo, te dejo el pre-save a Spotify. Sale el 16 de noviembre de 2023. Si estás viendo esto cuando ya salió, muy probablemente en la descripción esté el enlace a la canción. Me gusta porque es como el reggaetón del viejito, ¿sabes? Estilo Daddy Yankee, Don Omar, ese reggaetón. Pero bueno, espero esto te haya servido. Nos vemos en la que sigue. Tú eres traicionero.